Hola, buenas tardes. Buenas tardes, iniciamos nuestra clase del martes 3 de noviembre del 2020. Clase de biología para quinto semestre, grupo C. En esta ocasión, y siguiendo un poquito la cuestión del estudio de la célula, vamos a ver algo relacionado con histología del pulmón. En ese sentido, es importante saber cómo se organizan los diferentes tejidos, los diferentes órganos, los diferentes elementos que conforman un cuerpo humano, para saber exactamente cómo es que nuestro cuerpo tiene cierta funcionalidad, cómo es que nuestro organismo tiene cierta forma y estructura y además cómo funciona la parte interna. Es importante saberlo porque pues estamos en un periodo muy crítico de pandemia. El virus este llamado COVID o coronavirus COVID-19 tiene la intención y la mala situación de afectar las vías respiratorias. ¿Cómo es que ingresa a nuestro cuerpo? ¿Cómo es que se empieza a multiplicar y lo invade a tal grado que la gente muere por insuficiencia pulmonar, paro cardíaco, debido a que la presión arterial tiene que aumentar porque la rigidez de los pulmones no permite que el corazón esté funcionando y entonces al llenarse los, los pulmones de esa mucosidad característica del virus, entonces lo llena, lo hace como gelatinoso, cambia su estructura y el corazón pues está en un espacio interno donde los pulmones al compactarse no van a permitir el espacio de funcionamiento y por lo tanto pues tiene que trabajar doble nuestro corazón y es ahí cuando la gente muere. Bien, en esta ocasión, histología del pulmón es una forma de ver al interior de nuestro organismo cómo es la situación de los alveolos, cómo es que un pulmón tiene cierta funcionalidad, como ahí en el pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno en la sangre y la sangre pues sigue circulando a través de todo el cuerpo, pero lo que ahí sucede en el pulmón o en los pulmones es el intercambio de gases. Esos gases que son el dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, por los aspectos del oxígeno. ¿Cómo será que ahí dentro se lleva a cabo esta función? ¿Y cómo es que pues, no nos desangramos, no excretamos sangre por la boca, debido a que pues, el aire entra por la boca y por la nariz, llega a los pulmones, hay el intercambio de gases, ¿sí? Se aporta el oxígeno y otros gases, y de este lado se recibe el dióxido de carbono y es lo que expulsamos. Entonces, histología del pulmón trata de hacernos entender y ver cómo el pulmón lleva a cabo esas funciones. Y por tal motivo, encontré un video de poca duración, 6 minutos y medio más o menos, y esos 6 minutos y medio, esperando que sea pues una cantidad de información adecuada para entender cómo el pulmón tiene que ver con el ciclo de la vida, tiene que ver con el ciclo de la alimentación de todas las células y cómo es que se coordinan los diferentes órganos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, veamos,
Veamos. Y bueno, esperamos que sea del agrado de los que estén por mirar este video. Bien, iniciamos. Un pulmón. Un pulmón se define como el tracto respiratorio inferior, donde el aire pasa, por donde el aire pasa antes de llegar al pulmón es el tracto respiratorio superior. El pulmón no es más que básicamente espacios aéreos y espacios vasculares. Los espacios que se ven aquí, llenos de sangre como aquí y aquí y aquí, son el espacio vascular. Se ve que esta es una arteria pulmonar que se ramifica a arterias más pequeñas, y también tenemos venas que tienen una pared más delgada. Sin embargo, recordemos que el sistema de arterias pulmonares tiene una menor presión, entonces la pared no es tan gruesa como esperamos. Cuando observamos los alvéolos, vemos el nivel más pequeño de espacios vasculares donde hay capilares. Los espacios aéreos consisten en bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos, desde lo más grande a lo más pequeño respectivamente. Aquí vemos una estructura que transporta aire, donde se ve cartílago, como se ve aquí. Esto sería un bronquio, porque tiene cartílago. Si viéramos una estructura que conduce aire que no tiene cartílago en su pared, esperemos encontrar uno pronto. Aquí hay uno pequeño que tiene cartílago, sería un bronquio. Aquí tenemos uno donde no hay cartílago, entonces sería un bronquiolo. La diferencia entonces es la presencia o no de cartílago. Cuando nos vamos a un nivel aún más pequeño, como aquí o aquí o aquí, aquí, estos son alvéolos. La mayor parte del tejido que se encuentra en un corte de pulmón es alvéolos. Si se ve un área donde se ve como un vestíbulo para varios grupos de alvéolos, esto será un conducto alveolar. La porción entre un bronquiolo y un conducto alveolar es un bronquiolo respiratorio. A veces es difícil encontrarlos. Recordemos que el bronquiolo respiratorio es aquel que posee un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que después cambia a cuboideo antes de volverse plano en los sacos alveolares. Revisemos. Aquí tenemos un bronquio porque tiene cartílago. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Aquí tenemos la lámina propia. Aquí tenemos grasa que pudiera ser parte de la submucosa. Me parece que el cartílago pudiera estar en la adventicia. No creo que la tráquea o los bronquios tengan una capa media. Este es un bronquiolo porque no se ve cartílago y también está revestido por epitelio, el mismo epitelio que se encuentra en un bronquio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Aquí tenemos alvéolos y aquí está la pared de un alvéolo. Y se puede ver que todas estas estas células rojas en la pared son capilares. De otra manera, la pared del alvéolo consiste de neumocitos, tanto tipo 1 como 2, y también ocasionales macrófagos. Veamos si podemos encontrar algunos de estos neumocitos. Un neumocito tipo 1 es una célula pequeña fusiforme que compone la pared del alvéolo.
Si se ve un neumocito que se ve un poco esponjoso como aquí o aquí, que se vea como una célula histiocitaria, entonces será un neumocito tipo 2. Estos son los que producen el factor surfactante. En adición, se pueden ver células como estas, que son llamadas células de Clara, que también producen factor surfactante en los bronquiolos. Creo que ya no hay nada más que no hemos descrito. Demos un vistazo rápido. Veamos si nos hemos pasado algo. Creo que si quieres ver a la porción más externa, veremos que está en la pleura visceral y últimamente, igual que en la superficie pericárdica o en el peritoneo, veremos una capa sencilla de células planas. En este caso, este sería una célula pleural visceral, como aquí. Aquí tenemos el epitelio visceral, que es un mesotelio, es la pleura. Tenemos alvéolos, tenemos conductos alveolares con entradas a múltiples sacos. Tenemos conductos que contienen células cuboideas, que serían bronquiolos respiratorios. Creo que no encontramos ninguno. Este pudiera ser uno, ya que estas células se ven muy cuboideas. De otra forma, las células cilíndricas predominan en el resto de las estructuras transportadoras de aire. Esta es una vena, probablemente, ya que tiene una pared muy delgada, aunque recuerda que las arterias pulmonares tienen una pared relativamente delgada a causa de la baja presión. Creo que ya hemos terminado. Les agradezco. Bien, esa es una pequeña introducción hacia ahí está. Tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior es lo que tenemos aquí en la entrada del esófago, aquí, y entonces, pero hay una ramificación. Es interesante ver cómo el cuerpo humano tiene una funcionalidad y una exquisitez más o menos para su funcionalidad. ¿Cómo es que se llega a construir un pulmón así como el nuestro y las diferencias que tienen, por ejemplo, algunos peces que de las agallas reciben todo el agua y luego en el interior de su sistema respiratorio separan el agua y las burbujas de aire o de oxígeno y entonces pueden vivir dentro del agua, pueden vivir o a lo mejor hay un mecanismo interno ahí para separar el oxígeno y tener la oportunidad de vivir meses, días sin salir a la superficie y entonces, pues de alguna manera ver que ellos son habitantes de ese medio marino, acuático, y además que tienen una función muy diferente a la de nosotros. Por ejemplo, nosotros pues nos ahogamos porque se llenan nuestros pulmones de agua en donde debe haber aire, donde debe haber otro tipo de gases, y entonces debido a la densidad, pues no está funcionando, no hay intercambio de gases, y ese intercambio de gases que no existe cuando hemos tomado mucha agua, no es que se vaya al estómago el agua, sino es que abarca todo nuestro sistema respiratorio cuando nos ahogamos. Y entonces, en esa ocasión, pues tenemos una deficiencia pulmonar y es el hecho que nos dictan la muerte, porque ya no hay intercambio de gases, ya no hay esa
posibilidad de meter oxígeno a las células y por lo tanto, pues todo nuestro cuerpo colapsa porque ya no hay lugar donde entre el oxígeno, todo está lleno de agua. Bien, vamos a ver otro video, el cual dice aquí, faringe y laringe, sistema respiratorio o algo por el estilo, ¿sí? Aprendemedicina.com, histología. Ya nos acordamos, ahorita vamos a ver si nos acordamos de el significado de histología. La faringe es un conducto que se extiende desde las coanas hasta la región posterior de la laringe. La faringe es un conducto común para el sistema respiratorio y el sistema digestivo, ya que por ella pasa tanto aire que va hacia los pulmones como los alimentos que van hacia el sistema digestivo. Esta se divide en 3 regiones, que son la región superior, que es llamada nasofaringe o rinofaringe, la región media, que es llamada bucofaringe, la cual está detrás de la boca, y la región inferior, que es llamada laringofaringe. La porción superior o nasofaringe está revestida por un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, es decir, un epitelio respiratorio. En su parte superior posee las amígdalas faríngeas. La bucofaringe y la laringofaringe están revestidas por un epitelio plano estratificado no queratinizado. La lámina propia de la faringe está formada por un tejido conectivo fibroelástico en el que hay muchos vasos sanguíneos y glándulas mucoserosas. Ahí nos detenemos un poquito. Observen la parte esta que viene desde la nariz y llega hasta la parte superior de la laringe. Cuando hemos visto que hacen las pruebas así para el COVID, meten unas varitas largas por esta parte de la nariz y hasta el fondo, hasta el principio, perdón, tiene una especie como de cotonete. Y entonces lo que hacen es meter ese dispositivo y tratar de llegar a esta parte. En esta parte es donde se van a alojar los virus, si es que entran por la nariz, o también hay otro que entran hacia la boca. Entonces, hasta el fondo es donde van a checar si no hay ahí los primeros indicios de los virus del COVID. Y entonces, esa es la prueba rápida que hacen. Y lo hemos visto en la televisión que meten unos como palillos largos y en la punta llevan un algodón y entonces son largos y entran hasta el fondo a esta parte de ahí, en la parte superior. No queratinizado. La lámina propia de la faringe está formada por un tejido conectivo fibroelástico en el que hay muchos vasos sanguíneos y glándulas mucoserosas. La laringe es el órgano que comunica la faringe con la tráquea. La laringe está formada por un esqueleto de cartílago hialino, cartílago elástico, músculo esquelético y ligamentos. Estos ligamentos están formados por tejido conectivo denso regular. Los cartílagos hialinos son el cartílago tiroides, que es este que vemos aquí, el cartílago cricoides y la porción inferior de los dos aristenoides. Los cartílagos elásticos son la epiglotis, que vemos una parte de ella aquí detrás, el par de cartílago corniculados y los cuneiformes, así como la parte posterior de los aristenoides, los cuales no se visualizan en este esquema. Bien, lo que mencionan comúnmente es parte de esta sección que se está refiriendo y es la famosa manzana.
La manzana se mueve cuando hablamos y también se mueve cuando estamos comiendo. Entonces, esa es parte de lo que está describiendo. Así como la parte posterior de los aristenoides, los cuales no se visualizan en este esquema. La epiglotis tiene como función cerrar la laringe para evitar el paso de alimentos o líquidos hacia los pulmones durante la deglución. La laringe es el órgano de la fonación, porque en ella se produce la voz en las cuerdas vocales, que son estas que se ven aquí. El sonido producido por estas, combinado con los movimientos de la lengua, los dientes y los movimientos de los labios, forman las palabras y por ende el lenguaje. En el interior de la laringe encontramos dos pares de pliegues, los cuales son los pliegues superiores, que son llamados pliegues vestibulares, y los pliegues inferiores, que son llamados cuerdas vocales. Algunos autores llaman a estos pliegues superiores cuerdas vocales falsas y a los pliegues inferiores cuerdas vocales verdaderas. Entre estos dos pliegues está este espacio que es llamado ventrículo. Esta porción que está aquí es la glotis o hendidura glótica, que es el espacio que está entre las dos cuerdas vocales. El borde libre de las cuerdas vocales está reforzado por un tejido conectivo elástico, ya que la vibración de estas cuerdas son las que producen la voz. De acuerdo al grosor de estas cuerdas, así como su distensión o relajación, la voz va a ser más grave o más aguda. Cuando las cuerdas vocales son gruesas, la voz es más grave. Por debajo de esta también vemos aquí este músculo esquelético que es llamado músculo vocal. Este músculo es el que controla el grado de distensión o relajación de las cuerdas vocales para que podamos producir sonidos agudos o graves. La laringe está revestida por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, es decir, un epitelio respiratorio, excepto en los bordes libres de las cuerdas vocales verdaderas y en la cara superior de la epiglotis, porque estos dos lugares están expuestos a fricción. La lámina propia contiene mucho tejido linfático y además glándulas mucocerosas que podemos ver aquí, cuyos conductos se abren a la superficie de la laringe. Los cilios del epitelio que reviste la laringe, al igual que los cilios que se encuentran en la tráquea, barren el moco hacia la faringe, donde puede ser deglutido o expectorado. En la cara laríngea o posterior de la epiglotis se encuentran algunos corpúsculos gustativos. Muy rapidísimo este. Muy, pero muy rápido. Veamos si encontramos otro sencillito. Tenemos unos minutos disponibles para poder ver otro. Histología de la tráquea, pero dura mucho tiempo. Es interesante las cuerdas bucales, cómo se mueven y generan una vibración, pero la vibración depende de nuestros labios, la lengua, los dientes y todo el conjunto. La voz es diferente para cada uno de nosotros, pero en términos generales, los que hablamos español en esta zona de Puebla, puede ser que nuestra voz sea parecida, a diferencia de los argentinos, de los chilenos, de los colombianos y de toda esa gente que habla así. Pero eso es porque, de alguna manera, también son los modismos, también son las formas de expresión, pero que ya vienen de familia. Nosotros nos expresamos de una manera sencilla, a lo mejor imitamos al papá, a la mamá, al abuelo y hablamos de una manera diferente. Nuestro timbre es diferente al de los norteños y el de los norteños es diferente al de los
Bueno, entonces ya voy a empezar con lo que es el epitelio y la histología. Bien. Vamos a ver otro video sencillito de cómo se describen los elementos de la laringe. Y entonces, ¿por qué es importante la laringe? ¿Por qué? Pues porque es parte de este mecanismo de separar el alimento o el aire dirigido a diferentes puntos. Uno es el estómago y otro son los pulmones, pero son las cavidades combinadas. Vamos a ver. De la laringe. La laringe es la parte de la vía aérea que se encuentra entre la orofaringe y la tráquea. Este segmento tubular complejo del sistema respiratorio está formado por las placas irregulares de cartílago hialino y elástico. El epitelio laringio está íntimamente adherido a la cara posterior del cartílago epiglótico, a los ligamentos vocales y a los ligamentos aritenoepiglóticos. En el resto de las diferentes zonas de la laringe, su adherencia es mucho menor. En la cuerda vocal se consideran 5 capas histológicas descritas por Hirano en 1975. Epitelio, membrana basal, estrato superficial, estrato medio, estrato profundo y músculo bucal. La laringe dispone de 2 epitelios en su mucosa. Presenta el epitelio pavimentoso estratificado de tipo mucoso, que será escamoso. Aquí van a poder ver, no se lo voy a exponer, pero sí lo voy a dejar algunos segundos por si le interesa copiar la información y así lo pueden leer. La laringe, su capa basal o germinativa, va a reposar sobre la membrana basal, que está constituida por una capa de células cilíndricas con núcleos ovales. La capa espinosa, que puede comprender hasta 8 a 10 capas de células con núcleos profundos y filamentos de unión. Su capa superficial está mal delimitada con relación a la capa espinosa, que está formada por células aplanadas de núcleo visible y que se descaman sin experimentar queratinización. Esta es una pequeña información acerca de que puede producir inflamación e irritación en la laringe. En la laringe se presenta el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado de tipo respiratorio. Es el tipo de histológico de la mucosa respiratoria normal, es el más común, chicos, y recubre la mayor parte de la superficie laringea, como el anterior, que está formado por 3 capas. La laringe, en su capa profunda, presenta células que serán redondas, cúbicas o piramidales. Poseen un núcleo redondo u oval que ocupa el 60% de la superficie celular. En la capa media está compuesta de células cilíndricas llamadas células intermedias, células de reemplazamiento o células cuneiformes. Su capa superficial posee 2 tipos de células ciliadas, las cilíndricas y las caliciformes. En los extremos inferiores de estas células se dirigen a forma de cuñas o prolongaciones cuneiformes hacia la membrana basal. La laringe, este sí es un poquito largo, esta parte de la información, la cual voy a leer un poco, pero se la voy a dejar algunos segundos por si le interesa copiarlo o leerlo, pues estará aquí y no estarán escuchándome todo el tiempo. En el epitelio respiratorio humano hay, junto a las células ciliadas, otras células que son una forma de transición entre estas y las células caliciformes y que juegan un papel importante en la mecánica ciliar a través de su secreción según las necesidades. Recuerden siempre que los cilios serán las vellosidades que van a brindar movimiento, y pues en este momento los cilios van a formar parte de la laringe. En su membrana basal de la mucosa laringea estará formada por 4 áreas, al igual que la de la mucosa. Será membrana de las células basales epiteliales,
la lámina lúcida, la lámina densa y la sublámina densa. El espacio de Reinke es un espacio que se encuentra a lo largo de toda la superficie del ligamento vocal. Hay un espacio virtual entre este ligamento y la membrana basal de la mucosa que se denomina espacio de Reinke. La inyección de aire o de líquido en esta zona muestra que la mucosa está libre y sin amarres a las estructuras más profundas. Los extremos de este uso son las apófisis vocal de las aritenoides por detrás y la inserción tiroidea del ligamento por delante. El borde superior de este espacio es una línea cóncava hacia adentro que alcanza con el tercio externo del suelo del ventrículo. ¿Ya terminó? ¿Tan rápido? Entre la orofaringe y la tráquea. Este segmento tubular complejo muestra que la mucosa está libre y sin amarres a las estructuras más profundas. Los extremos de este uso son las apófisis vocal de las aritenoides por detrás y la inserción tiroidea del ligamento por delante. El borde superior de este espacio es una línea cóncava hacia adentro que alcanza con el tercio externo del suelo del ventrículo. Ahí termina. Histología renal, ese ya es otro video. Y entonces lo paramos y pues vemos cómo es que nuestro organismo es una máquina, es una sincronía celular tan bonita, tan impresionante, que por eso es que la gente que estudia en medicina se tarda 5 o 6 años para entender el funcionamiento desde el punto de vista histológico, y luego ya que entendieron cómo es que el organismo tiene sus funciones específicas, tiene sus coordinaciones entre un órgano y otro, tiene sus interdependencias, cómo es que se desarrolla una enfermedad, se desarrolla una situación de deficiencias. A veces son genéticas o a veces son funcionales por mala alimentación, por estar en un ambiente altamente contaminado por pues, cualquier elemento, ya sea radiación electromagnética, elementos bioquímicos, no sé cómo es que nuestro organismo se va a adaptar a diferentes medios y entonces va a desarrollar algunas características muy variadas. Ha habido lugares donde hay minas por ahí, donde están utilizando algunos elementos para separar el oro, la plata, y esos residuos los echan al agua, a los ríos, pero los ríos más o menos filtran el agua y se va a la capa inferior o al manto acuífero y luego regresa a los habitantes y empiezan a tomar agua, etcétera, pero lo hacen de una manera que no está cuidado el proceso de limpieza y entonces ha habido casos que hay zonas que empiezan a morir gente de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, y luego pues no saben por qué, cuál es el motivo, pero pues la contaminación del medio ambiente es el que va determinando cómo es nuestra interacción, nuestra forma en que la célula empieza a reaccionar, empieza a dar respuesta a esos elementos contaminantes y por lo tanto, pues nos vemos sometidos a situaciones de salud incómoda. Bien, esperando que la cuestión esta de, ¿cómo se puede decir?, de las células, en términos generales, se pueda entender de una manera general, pero la pregunta sería, ¿cuántas células diferentes hay en cada organismo? Ya vimos que en el corazón son poquitas y casi todas son las mismas, pero en el páncreas, según lo que estaba yo leyendo, y depende de alguna sección, hay entre 10,000 o menos
diferentes tipos de células, diferentes, cada una con funciones diferentes. Y entonces, bueno, pues nuestro organismo humano no es una colección de células específicas, es una variedad tan amplia, tan amplia, tan amplia, que cada célula tiene un trabajo específico y bien especializado, de tal manera que aquí estamos y ahora nuestro riesgo de vida o muerte está en las calles. Y ese es un asunto de los virus, de la contaminación externa, de cómo es que se desarrollan, vuelan o andan ahí pululando en el medio ambiente. Y si no nos cuidamos, no podemos ver los virus. Y los puntos de entrada hacia nuestro organismo son las vías aéreas, los ojos y quién sabe si por la piel también, no estoy seguro, pero creo que por la piel no, nada más ojos y boca, y nariz y boca. ¿Por qué? Porque son los medios donde entran en contacto con nuestros elementos de vida y entonces se desarrollan ahí al interior. Y la prueba rápida de COVID la ponen por acá o la ponen por acá, hasta el fondo, ahí donde llega el aire, choca contra la parte de la faringe, la parte superior, y ahí se empiezan a reproducir. En ese punto quedan pegados y a partir de ese momento de que ya entraron, hay un periodo de entre 12 y 16 días en los que se van a mostrar algunos resultados a nuestro organismo, pero por eso le llaman prueba rápida, porque ponen los cotonetes, sacan las muestras y luego les llevan a los laboratorios. ¿Habrá algún indicador o lo hacen en un cultivo biológico y luego ven si no hay elementos extraños? Y entonces la prueba rápida, pero esa prueba rápida, ¿cuánto tiempo dura? Y entonces mientras está avanzando, si es que alguien ya está contaminado, entonces la prueba rápida relativamente no es tan rápida porque mucha gente llega cuando ya empezó a tener síntomas, falta de respiración. Y luego dicen, una de las pruebas rápidas es, primero, ver si nosotros percibimos aromas. Mientras estamos teniendo esa sensación de oler un perfume o una rosa o algún elemento, eso quiere decir que esta parte de aquí de la vía respiratoria no está todavía tan saturada. Por lo tanto, nosotros sí tenemos la oportunidad de recibir los aromas. Y luego, otra parte de la prueba rápida que podemos hacer es guardar la respiración, ya que aspiramos, sin excretarlo, contar 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De tal manera que esos 10 segundos son suficientes para poder detectar nuestra situación de salud. Si no somos capaces de aguantar 10 segundos con la respiración es porque no tenemos una capacidad de respiración. Estamos concluyendo nuestra clase de biología y en un momento empezamos la de inglés. ¿Sí? Bien. Perdón, profe. Sí, no te preocupes. Apenas son 5:39 y terminamos ya en un minutito. ¿Te parece? Y 5:50 empezamos nuestra clase. Bien. Gracias. Gracias, Yareli. Bien, pues vamos a concluir esta cuestión. Tenemos unos minutos y son importantes las células, su organización. Es importante las funciones internas y externas, la reproducción interna, la reproducción también externa
y toda la funcionalidad de nuestra alimentación para poder tener una vida amplia, una vida sana y demás. No sé, estamos en la 5ª semana y le corresponde ya al proyecto, proyecto integrador en esta semana, pero bueno, no hay alumnos, no hay interacción y por lo tanto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias y estamos en contacto. Este video va a ser publicado